Dios les bendiga a todos. Les saluda a su servidor, Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a estar hablando, base al estudio acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 2. ¿Qué vamos a estar hablando en esta lección? Bueno, en esta lección vamos a estar contestando a esta pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo? Pero para esta lección, ruego que tomen en cuenta la primera lección que estuvimos hablando, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero también ruego que para esta consideren todas las lecciones que vienen, porque estas preguntas van en total unidad. Si vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo, pero también debemos entender cómo lo hace. Y esto es lo que va a acontecer, o esta otra pregunta va a ser contestada en las siguientes lecciones. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta esto? Bueno, en esta lección estaremos hablando qué hace el Espíritu Santo, o más bien qué es lo que ha hecho, qué es lo que hizo en la creación, qué es lo que hizo en el Antiguo Testamento, qué hizo en el siglo primero de la iglesia. Y estos van a ser detalles que son muy importantes. ¿Por qué razón? Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es el Espíritu Santo, lastimosamente hay enseñanzas que han sido dañadas por grupos religiosos, denominaciones, como por ejemplo temas que hoy se abarcan es que personas se acreditan el tener el Espíritu Santo y que opera directamente en ellos. Y muchos de ellos lo que muestran es que ellos reciben revelaciones divinas y que estas personas tienen la capacidad de realizar milagros, inclusive que hablan idiomas que inclusive ellos ni pueden entender. Bueno, esto ha pasado en grupos denominacionales. Por otro lado, también se han dado lo que es que muchas personas se acreditan lo que es recibir iluminación del Espíritu Santo, y estas personas reciben lo que es el poder entender que son escogidos directamente de parte de Dios, y que estas personas pues también tienen revelaciones de lo que es la palabra de Dios. Entonces, aquí esto es de mucho cuidado y vamos a entender qué es lo que hace el Espíritu Santo realmente, y también desmentir lo que es estas enseñanzas que ellos se acreditan hoy en día. Es necesario entender los tiempos, el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento en el siglo primero de la iglesia, y entender cómo trabaja hoy, que eso será contestado en lo que es las siguientes lecciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Bueno, vamos a estar viendo lo que es estos puntos que tenemos en pantalla. Vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, nosotros vamos a ver en este ejemplo o en estos textos lo que tiene que ver con que el Espíritu Santo gobierna sobre la faz de la tierra. Si nosotros leemos, por ejemplo, lo que es Génesis capítulo 1 y vemos lo que dice en cuanto al Espíritu Santo, este texto nos dice a nosotros lo siguiente. Dice así: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Desde el inicio nosotros podemos ver esto, desde el inicio de la creación, Él estuvo allí. Sabemos que el Espíritu es eterno, vemos credenciales y características o títulos dados en la Biblia al Espíritu Santo en lo que es la primera lección, así que no tenemos problema con eso. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la deidad. También vemos cómo trabajó en la creación. Si bien es cierto, en este texto, en el capítulo 1 de Génesis, vemos desde el versículo 1 Dios, vemos en el versículo 26 que dijo Dios hagamos, y en el 31 vio Dios todo lo que había hecho. Esta palabra Elohim nos muestra pluralidad, es un solo Dios,
tres personas, y ahí vemos al Espíritu Santo cómo estuvo involucrado en lo que es la creación de los cielos y la tierra. Nosotros vemos estas palabras en el libro de Job: el Espíritu ha abierto los cielos. O estas otras palabras: el aliento de Dios me ha dado vida. Qué importante es esto. También podemos ver otras palabras. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Espíritu Santo reveló el sueño del faraón. Y aquí vemos estos detalles. O cómo los jueces fueron movidos por el Espíritu. Así que estos detalles no pueden ser dejados a un lado. Por otro lado, vemos este texto que lo vamos a leer. Dice que el Espíritu Santo testificó, escúchese bien, y predijo la venida de Cristo. Nosotros leemos primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, del 10 al 12, dice de la siguiente manera. Dice este texto de la siguiente manera. Dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo, y dice también las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaron mirar. Qué detalle tan interesante. Testificó y predijo la venida de Cristo, y cómo este texto inclusive nos menciona que aquellas personas, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante también es ver que el Espíritu Santo vino sobre los 70 ancianos. Números capítulo 11, estuvo allí también involucrado. También se nos muestran estos detalles, como por ejemplo en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 se nos dan detalles, y específicamente vemos el versículo 35 y 36 que nos dice: porque dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si nos regresamos a Hechos capítulo 1 y vemos estos versículos a continuación, dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Vemos al Espíritu Santo que habló en más de una ocasión por boca de este hombre, el rey David. Así que es importante esto. También hombres hablaron, y aquí vemos que el Espíritu Santo habló a través de otros profetas. En este caso podemos ver Hechos 20, 28, 4 al 27. Podemos ver otros textos a continuación, pero en este caso vamos a estar hablando del Nuevo Testamento, y en este momento hablar acerca de Jesús. Vemos que la palabra llegó a encarnarse, pero el Espíritu Santo no se encarnó. Si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 1, 18 al 25, o leemos este versículo y el 19, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos que él puso ahí esta simiente, puso aquí esto. Así que vemos que el Hijo se encarnó, y él trabajó allí para que se diera esto, el Espíritu Santo, pero el que se encarnó fue el Hijo, no el Espíritu Santo. El mismo Juan 1.14 nos muestra a nosotros que dice lo siguiente. Juan 1.14 dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es necesario que entendamos que Él fue el que se encarnó.
la segunda persona de la deidad. Pero también este detalle es interesante mencionarlo. Cuando nosotros leemos Colosenses 2:9 que dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esta palabra es muy importante. Aquí podemos ver que este texto lo que nos muestra es que habita toda la naturaleza divina en él. No se refiere que encarnaron en él. Cuando este texto dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nosotros debemos entender que ayer, hoy y siempre, pero específicamente cuando él estuvo aquí en su humanidad, este texto nos muestra que Jesús tuvo completamente todos los atributos divinos. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, aunque debemos entender que él en su humanidad no hizo o utilizó sus atributos divinos para o vencer el pecado y demás. No. ¿Cómo aconteció esto? ¿Cómo él hizo estas cosas que a su debido tiempo él hizo milagros y demás? Bueno, esto vamos a mencionarlo. Nosotros ya vimos este texto que el Espíritu Santo profetizó por los profetas del Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús, pero también vamos a ver estas características que tienen que ver que inclusive en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se nos da la profecía que el Padre pondría el Espíritu en su Hijo. Jesús, aquí nosotros podemos ver que está en armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él fue investido, fue ungido de poder, y esto es importante, esto fue profetizado y se cumplió. Hechos 10:38 nos dice a nosotros lo siguiente. Hechos 10:38 dice así: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que es importante estas características. Cuando nosotros leemos este texto, es dado sin medida al Hijo de Dios, o sea, por completo. Él tuvo, él tuvo aquí toda la ayuda del Espíritu Santo por completo en su ministerio. Hay que tener mucho cuidado porque existen algunas enseñanzas que tienen que ver con una medida ordinaria y una medida esta otra con los apóstoles y demás, y que hoy se tiene otra medida. No, este texto nos está hablando que por completo Él tuvo toda la ayuda y todos los dones, todos los dotes para cumplir su ministerio. Fue ayudado por completo por el Espíritu Santo, porque este texto, Juan 3:34, dice de la siguiente manera: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. ¿Qué está hablando el texto? Las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Así que dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Se le dio todo. Es importante. Pero ¿qué también vemos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo vimos involucrado en el Hijo. Ahora debemos ver cómo en el siglo primero de la iglesia, y también ahorita vamos a recalcar un poco más el trabajo en el Hijo, pero vemos que el Espíritu Santo repartió dones según su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, vemos este detalle. En el siglo primero de la iglesia, y específicamente este texto nos está hablando de lo que es Corinto. Corinto fue una congregación muy bendecida. Esta congregación recibió 9 dones, o ellos tenían esto, y se enlista aquí en este capítulo, y se muestra que el Espíritu Santo era quien los repartía según su voluntad, como Él quería. En el caso de Jesús fue por completo. Es allí la diferencia. Pero esto sucedió en el siglo primero de la iglesia. 1 Corintios 12:11. ¿Qué más podemos hablar en el siglo primero o en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando hablamos de Jesús, debemos ver estos textos. Mateo capítulo 12:28 nos muestra a nosotros detalles de cómo Jesucristo hizo milagros por el Espíritu Santo. Si leemos este texto, dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Vemos este detalle, como también podemos ver Lucas capítulo 4, versículo 14, donde dice: Jesús regresó a Galilea, en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. ¿Vemos este detalle? También podemos ver otros acá. Si nosotros podemos leer este texto en Hechos capítulo 1, versículo 2, como Lucas nos da esta información, dice: hasta el día de hoy en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Sabemos que están en armonía tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí nos da detalles este texto, cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en lo que es el ministerio de Jesús y cómo estuvo allí. Así que es importante que tomemos en cuenta lo que sucedió, lo que hizo en la vida ministerial de Jesús. También se nos da detalles, como el mismo Jesús les dice a aquellos que fueron sus discípulos que él sería glorificado. Dice Juan 16:14 lo siguiente: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que les iba a compartir a ellos información, y ellos, siendo inspirados, siendo dotados milagrosamente, ellos iban a glorificar al Hijo. ¿Qué más podemos hablar aquí? Bueno, aquí podemos hablar otros detalles que son sumamente interesantes en cuanto a lo que es el ministerio de Jesús, pero ahora podemos hablar detalles en cuanto al establecimiento de la iglesia, que el Espíritu Santo fue profetizado. En el siglo primero de la iglesia, nosotros podemos ver estos detalles, como Joel profetizó y Jesús profetizó de la venida del Espíritu Santo. Si nosotros vemos este detalle, que inclusive en Hechos 2 se nos menciona, podemos leer este texto que está en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, 28 al 29 y 30. Dice así. Dice así. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué era lo que iban a hacer aquellas personas que iban a tener esto? Dice el texto: y vuestros hijos y hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿En qué? En esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Este detalle es interesante porque este texto es citado en Hechos capítulo 2 del 15 al 21. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, este fue un acontecimiento del siglo primero de la iglesia, y vemos que esto de que soñarán y tendrán visiones y demás, pues tuvo ya su cumplimiento. Esto ya no sucederá más, y lo veremos con más detalles en otras lecciones. Sin embargo, podemos leer 1 Corintios capítulo 13, versículos del lo que es el 8 al 10. Dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Lo completo tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios completa. No está hablando de Jesús porque está usando el artículo lo, y aquí se refiere a que ya cuando la palabra esté completa, toda esa revelación dada, bueno, ya se iban a acabar lo que eran esto que habla tanto Joel capítulo 2 en cuanto a profecías, en cuanto a sueños, en cuanto a hablar en idiomas de forma milagrosa, idiomas conocidos, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos muestra que eran idiomas conocidos. Así que es importante. La venida del Espíritu Santo, y este detalle es cumplido en Hechos capítulo 2, y vamos a ver detalles en lo que es
el capítulo 10. Pero el capítulo 2 nos registra a nosotros lo siguiente. Si nosotros vemos el contexto, dice que todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Porque aquellas personas les entendían cómo ellos hablaban, los idiomas de ellos, las maravillas de Dios. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, y prestad atención a mis palabras, porque ellos no estaban borrachos. Y aquí les dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Así que el cumplimiento de ese texto se cumple allí y se cumple en el capítulo 10. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, aquellos apóstoles podemos ver cómo fueron embestidos de poder, cómo recibieron la promesa que inclusive Lucas capítulo 24, versículos 49, dice, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis embestidos. ¿Con qué? Con poder de lo alto. Tiene que ver con poder milagroso. En Hechos capítulo 1, versículo 8, muestra también otra de las cosas que hizo el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo vendría como consolador a los apóstoles. Mucho cuidado con las aplicaciones, porque detalles de estos textos solamente tienen aplicaciones en el siglo primero de la iglesia. En Hechos se nos dice esto, pero en Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13 y Mateo 10, 19 se nos dan detalles cómo ellos iban a tener esta bendición. Pero ¿qué serían estos detalles? Por ejemplo, si nosotros leemos estos textos como Juan 14, 26, nos dice lo siguiente. Dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas en mi nombre. En el 15:26 les dice a ellos, cuando venga el Consolador a quien yo enviare del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es importante esto. En Mateo capítulo 10, versículo 19, e inclusive en otros contextos como el 24, capítulo 24 y otros textos, nos muestran detalles, porque cuando se entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿A quiénes es este dato? Esto fue lo que él hizo en el siglo primero de la iglesia. Y aquí son detalles que aplican únicamente, por ejemplo, este texto que acaba de mencionar, y Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13, a los apóstoles. Pero son detalles que debemos de cumplir. Joel 2, 28, 29 lo explica el apóstol Pedro y en quienes es cumplido esto. Y esto se daba en el siglo primero de la iglesia. Así que mucho cuidado. El Espíritu Santo en la gran comisión es mostrado aquí por Jesús cuando resucita y las comisiona a sus discípulos, que ellos iban a ser testigos, que ellos iban a hablar, pero también muestra un detalle importante en la vida de ellos. En Marcos 16, 20, por ejemplo, o en su contexto, dice esto, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y etc. Esto es detalle que se les está dando a sus discípulos en el siglo primero de la iglesia. Y bueno, vamos a ver cómo esto termina, porque en otras lecciones estaremos hablando de cómo es que aquellas personas eran dotados milagrosamente por la imposición de manos de los apóstoles y que ya no hay apóstoles. Pero aquí
son palabras que se les están dando a ellos. Hay que considerar el contexto como tal. Así que el Espíritu Santo profetizado les enseñaría, les recordaría todo lo que Jesús les enseñó a ellos y los guiaría a toda la verdad. Esto es a aquellos en el siglo primero de la iglesia, específicamente estos textos a sus discípulos. Otro detalle que no podemos dejar a un lado y que es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta es el Espíritu Santo y la palabra. ¿Por qué razón es necesario hablar esto? Bueno, cuando nosotros contestamos a esta pregunta, ¿qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? Bueno, es aquí donde nosotros debemos comprender que la palabra de Dios misma nos da la información. El Espíritu Santo inspiró y reveló la palabra de Dios y la tenemos completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y es suficiente. Es necesario que veamos estos detalles en estos textos que tenemos aquí en pantalla. Nosotros ya leemos o hemos leído primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Este texto nos muestra a nosotros cómo aquellos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero si leemos, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21, nos va a decir lo siguiente. Veamos este texto que dice así. Dice, pero ante todos sabed esto. Dice, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ellos fueron inspirados. Toda esta información que tenemos es así. Si vamos un capítulo después o dos capítulos después, vemos estas palabras en estos versículos. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen, como también el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro nos deja claro algo, como las escrituras, pues bueno, ya son inspiradas, tanto lo que el apóstol Pedro y Pablo, en este caso, él menciona, y está en armonía con esto, pero lastimosamente hay personas que quieren torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque no estudian, porque tuercen, porque son inconstantes. Es importante otro detalle que nosotros tomemos en cuenta, y son estos otros dos textos a continuación. ¿Por qué es importante que los mencionemos como tal? Cuando hablamos del Espíritu Santo y la palabra, entendamos que no es lo mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y la palabra es lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra, que es suficiente. La palabra es eficiente, es eficaz y trabaja por medio de ella. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo vamos a explicar a grandes rasgos en otras lecciones, pero nosotros debemos saber que si el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, en el siglo primero de la Iglesia, reveló la palabra de Dios, esa palabra tiene lo necesario y es dado por el Espíritu Santo, es dado por Dios y tiene lo apropiado, lo que tiene la palabra de Dios para trabajar en el hombre y hacerlo perfecto. Así que es importante que entendamos esto. Si ya la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, que fue lo que hizo y ha sido revelada,
Si la palabra de Dios tiene lo suficiente y ha sido dada por el Espíritu Santo, no vamos a tener, número uno, otra revelación moderna. Número dos, no va a trabajar de manera diferente el Espíritu Santo porque Él ya reveló la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, a través de aquello que tiene todo el poder y capacidad y que ha sido revelado por el Espíritu Santo, tiene lo necesario. Podemos ver estos textos y con esto vamos a aclarar algo que es muy importante. Si leemos Hebreos capítulo 4, un texto sumamente maravilloso, importante para mí, dice lo siguiente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, escúchese bien, es viva. Dice que es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y el espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir que tiene lo necesario. La palabra de Dios, ya el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Reveló la palabra de Dios. Y a través de esa palabra que es inspirada por Dios, que es de origen divino, tiene lo necesario, es viva y es eficaz para entrar hasta lo más profundo de mi ser. Vemos como dice aquí estas palabras, dice que el espíritu, dice el alma y el espíritu, y nombra partes del cuerpo, tiene todo lo necesario. Cuando una persona se le ocurre decir que el Espíritu Santo va a operar directamente, está diciendo que la palabra de Dios que fue revelada por él no es eficiente. Así que es de mucho cuidado. Si la palabra de Dios, esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, nosotros la respetamos como tal, vamos a entender que es eficiente, es eficaz, y a través de esto que ha sido revelado por el Espíritu Santo, tiene lo necesario para trabajar en nosotros y hacernos completos. ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo aquí nos muestra un detalle muy interesante del apóstol Pablo. En la segunda epístola que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice lo siguiente, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, por completa, y vemos que es útil, veamos lo suficiente para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si esta palabra completa tiene lo necesario para hacernos perfectos y para hacernos completos para toda buena obra, ¿por qué el Espíritu Santo va a intervenir de manera directa? Es que lo que revelé no es suficiente, no es necesario, no es eficiente. No, eso no es lo que debemos pensar, porque es suficiente. Ya lo que Él reveló. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hoy, hoy el Espíritu Santo trabaja a través de aquello que ha revelado, que es la palabra de Dios, y que es suficiente y es eficaz para trabajar en el ser humano y para hacerlo completo para toda buena obra. Es importante este dato que lo consideremos y veamos qué es lo que hace el Espíritu Santo. Ya vimos en estas lecciones puntos muy importantes. En esta lección vimos qué hace, más que todo es qué hizo. ¿Qué hizo en la creación? ¿Qué hizo en el antiguo pacto? ¿Qué hizo en la vida ministerial de Jesús? ¿Qué hizo en el siglo primero de la iglesia, en el establecimiento? ¿Qué hizo con aquellos hombres? Bueno, esto es lo que hablamos en esta lección, pero en la otra lección y las demás lecciones acerca de este tema vamos a hablar cómo lo hace. Nada más que decir con base a este tema y la lección de hoy. Espero que esto haya ayudado bastante para su conocimiento. Espero haber sido un siervo útil y preciso en la palabra de Dios, compartiendo la verdad, la sana doctrina, para que sirva de aprendizaje y crecimiento a muchos, para hacer como aquellos que quieren crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y enseñar con toda
tranquilidad, con toda firmeza, humildad de corazón. Con esto concluimos lo que es esta lección número 2